Hay pueblos y territorios que esporádicamente aparecen en las noticias internacionales, generalmente cuando hay catástrofes, y luego desaparecen en el horizonte informativo. Y en esa lógica, o quizá a falta de ella, perdemos su rastro. Siria es uno de ellos. ¿Qué pasó en Siria? ¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Cuál es el vínculo que mantienen sus habitantes con aquellos miembros de la comunidad que emigraron hace tiempo? ¿Qué ocurre con la cultura? Nos adentraremos en esta dimensión particular, en detalle. En Siria hay varios actores regionales que hacen del conflicto algo bastante difícil de poder desentrañar. De todas maneras, Siria viene sufriendo una desestabilización desde el 2011, esta parte, en lo que se denominó un poco o rotuló la primavera árabe, en donde, bueno, ciertas reivindicaciones y cuestiones relacionadas a mayores libertades políticas, mayor por ahí democracia, determinó un poco en un conflicto con un cierto sector de la sociedad que estaba en contra del presidente Bashar el-Assad en ese momento, y bueno, esto fue un poco aprovechado por potencias regionales como Arabia Saudita, como Turquía, Israel, y también por algunas potencias de la OTAN, y sin olvidar a Estados Unidos, en donde, bueno, en ese momento vieron como posible, viable, un cambio de gobierno en Siria. With the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad. Recordemos que desde 1963 hay un partido que gobierna en Siria que se llama el Ba'ath, que en árabe significa resurrección o renacimiento, y que llegó de la mano de algunos intelectuales que crearon este partido, como Michel Aflaq, Salah Bitar y Akran Hourani. Eran básicamente dirigentes de cristianos, y eso los que formaron este partido Ba'ath, árabe socialista, y bueno, como que de repente ya en 1970-71 el padre, el actual presidente de Siria, digamos, tomó la rienda del país hasta el 2000, y después lo sucedió su hijo. Esto obviamente que determinó en algunos sectores de la sociedad una cierta, diríamos, demanda por ahí de cambio de gobierno, y bueno, esto fue un factor detonante como para también aprovechar estas demandas y crear un conflicto interno, una guerra civil casi, en donde, bueno, hay casi, se estima 800.000 o 1 millón de muertos, nunca se sabe, no se sabe bien, y 6-7 millones entre refugiados y desplazados que hay en el país de la media luna fértil, y bueno, y algunos han llegado acá a la provincia de Mendoza, y otros en otros lados de la Argentina. Una situación importante a la hora de hablar de la cuestión de Siria es que en el mundo árabe podríamos decir que en materia religiosa está dividida entre los sunitas y los chiitas. La división principal que podemos marcar entre los sunitas y los chiitas es que los sunitas están referenciados por tener un grado de mayor conservadurismo, podríamos plantear, y los chiitas responden básicamente a Ali. De hecho, Ali, que era el yerno de su profeta, y ellos interpretan que el referente musulmán debería ser alguien de este linaje, de esta sangre. Ahí es donde se empieza a dar una diferencia. De hecho, las minorías son chiitas, dado que alrededor de la 10ª parte, un 10-12% del mundo árabe es chiita, lo que comprende alrededor de entre 120 y 170 millones de habitantes, con las referencias principales en lo que es Irán e Irak. Después va disminuyendo, y en algunos que otros países va teniendo mayorías o minorías, a diferencia de los sunitas, que son entre el 86 y el 90%, con referencias principales en Egipto y sobre todo en Arabia Saudita, con otras implicancias en otros países de la zona.
¿Por qué hago esta referencia? A la hora de referirme a la situación interna de Siria, podemos interpretar que el 58% al 60% de los sirios son sunitas y el gobierno de Al-Assad es alauí. ¿Qué significa que sea alauita? Que es una decantación que se da dentro de los chiitas, los cuales son bastante más flexibles con costumbres como las 5 oraciones diarias en lo que hace a los hábitos musulmanes y otros ritos que por ahí ellos no los cumplen a rajatabla y de hecho por algunos sectores son considerados como herejes. Esto en sí plantea una situación compleja interna, la cual va llevando distintas diferencias, sumado a que los kurdos también estaban internamente en Siria, algunos se definen kurdos sirios, otros pretenden o proponen la idea de que se genere el país de Kurdistán. ¿Qué es importante a la hora de analizar estas acciones? Es fundamental interpretar que la interna en Siria es bastante compleja y que tiene distintas fusiones. Dentro de lo que se le llama la oposición, algunos sectores que referencian a la oposición siria hablan concretamente de que ha sido financiada, dada esta oportunidad, por potencias internacionales. Esa es una crítica que se hace desde el gobierno sirio, y en otros casos hablan de que han sido autoconvocados y que han generado condiciones justamente cansados por los gobiernos que se han ido desarrollando, en los cuales no interpretaban que hubiese libertades ni cuestiones por el estilo. Lo más importante que yo quiero destacar es que Siria, con el gobierno de Bashar al-Assad, ha sido desde siempre, desde que está instaurado democráticamente este gobierno, un gobierno que abrazó permanentemente todas las confesiones en Siria. Judíos, cristianos, musulmanes, que son la mayoría, pero hay un 10 a 12% de cristianos, y otras tantas confesiones que serían innumerables la cantidad. Y se permitió vivir en perfecta paz durante toda la vida. Esta gente que quería tomar el poder en Siria, lo que pretendía era poner en vigencia una sola fe, que es la fe islámica, y absolutamente iban a quedar el resto de la población siria que practica otras confesiones, iban a quedar absolutamente en inferioridad de condiciones. ¿Me comprende lo que quiero decirle? Esto era la razón y el fundamento de las convicciones de la gran parte del pueblo sirio que sostuvo al gobierno. Un gobierno no puede soportar una guerra de casi 10 años si no tiene apoyo de su propio pueblo. Pues el gobierno del Assad lo tuvo, el apoyo, y esta es la prueba por qué triunfó y quedó incólume absolutamente el estilo y la política. Nosotros creemos en el respeto a las otras religiones. Si bien es una mayoría islámica, nosotros creemos en lo fundamental, que es el libro sagrado de los musulmanes, que es el Corán, que toma como fuentes al judaísmo y toma como fuente al cristianismo. Mal podemos maltratar a nuestros hermanos de otras confesiones. Esto es fundamental para entender el conflicto en Siria. ¿Qué pretendía la gente que quería abordar el gobierno y qué pretendía nuestro gobierno? Cuando hablamos de este país árabe, debemos hacer foco en la realidad migratoria que viven millones de sirios. Esta ha sido y es una de las principales consecuencias del impacto mundial de los conflictos.
Algunos países han decidido abrir sus fronteras a las corrientes migratorias. Sin embargo, otros han cerrado sus puertas. Y el programa Siria básicamente responde a una ayuda del gobierno nacional, el gobierno con la anterior mandataria, Cristina Kirchner, en dar una mano a algunos hermanos sirios que estaban buscando una especie de reconstrucción de sus propias vidas aquí en la República Argentina, y bueno, vinieron buscando un nuevo futuro, nuevos horizontes, y ese programa también demandaba que una persona o una familia se hiciera cargo durante un año de otras familias sirias, ¿no? que llegaran a la República Argentina con la figura legal de justamente del llamante. Esa era la figura legal. Esto fue un poco cumplido a medias, porque bueno, tenemos el caso de algunos hermanos que llegaron y que después la figura del llamante no se hizo presente o no se hizo cargo como se había comprometido al principio, ¿no? Yo soy George Marta, venir acá a Argentina en 2017 con el programa de Siria. Cuando vino yo y mi esposa, vivimos con Llamante. Después encontré un trabajo, ayuda al presidente del Club Sirio por encontrar un trabajo con un cotillón. Después también encontré a mi esposa un trabajo. Al principio vivir acá con una familia. La guerra tiene efecto para nosotros, para algo económico, y tiene también miedos. Pero, por ejemplo, no bajan los brazos. La gente tiene algo más fuerte para completar la vida. No quiere bajar los brazos por la miedo. Quiere vivir allá en Siria. Básicamente ha habido una evolución, se ha generado una evolución de los actos violentos, que los resultados más claros y más concretos han sido la cantidad de personas que han tenido que abandonar Siria, un país que contaba con alrededor de 22 millones de habitantes, ha tenido un desplazamiento interno superior a 6 millones, algunos estiman entre 6 y 7 millones, y por otro lado han abandonado el país más de 5 millones de sirios. Principalmente han ido a países fronterizos. Turquía ha recibido alrededor de 2,7 millones de sirios. El caso de Jordania, que ha recibido alrededor de 1.200.000. Y de esta forma, los principales que han cumplido el rol humanitario con el pueblo sirio han sido los países vecinos, salvo Israel, que Israel avisó que no iba a recibir, que no iba a dar alojamiento a ningún exiliado de Siria. Con los conflictos, el patrimonio cultural de Siria también sufrió las consecuencias. Algunos territorios antiguos resultaron dañados y destruidos de manera total o parcial, como el Arco de Triunfo de Palmira, el Templo de Bel, la Gran Mezquita de Alepo o la Sinagoga Jobar de Damasco, entre otros. La gran riqueza cultural de Siria se compone de música, danza, gastronomía, lenguaje y otros aspectos que están vivos y presentes en el mundo, en Argentina y en Mendoza, en donde descendientes de sirios se encargan de mantener vivas esas tradiciones. ¿Cómo ha afectado la guerra a la identidad cultural siria? Hay zonas de Siria que han sido devastadas por este grupo de personas que hasta a veces uno duda de su sentido de la razonabilidad de esta gente. ¿Cómo pueden destruir monumentos milenarios? Palmira fue devastada.
La danza más popular en Siria es el dabke, que es una danza que se puede bailar, que es en comunidad, digamos, ¿no? Hay canciones que reafirman el patriotismo de Siria y por ahí en la forma de bailar también, como el dabke sería como el golpe que uno hace en el suelo con el pie, tiene el simbolismo del patriotismo. Por ahí se siente, ¿no?, que se golpea un par de veces más que antes, como reafirmando el patriotismo, pero en vez de destruirlo, yo creo que a la cultura la ha fortalecido y ha generado también como nuevas búsquedas de expresión, ¿no?, en cuanto a salir adelante, en buscar la paz, en que se terminen todo este tipo de conflictos que la verdad que, como en todos lados, siempre termina pagando el inocente. Ya hemos analizado el contexto y la cronología de los hechos que convirtieron a Siria en un país en guerra. A continuación, los especialistas detallan cuál es la situación actual en Siria y cómo ha evolucionado el conflicto desde 2011. Se ha calmado la situación respecto a los primeros años del conflicto, ahora hay una relativa calma, más estabilidad. El famoso Estado Islámico, este grupo, diríamos, armado un poco por las grandes potencias, por los países que querían el derrocamiento de Siria, básicamente, ha sido derrotado. Creo que la ayuda de Rusia, de la ex Unión Soviética o del gobierno de Vladimir Putin, que también ha dado su parte logística, y también no hay que dejar de mencionar a Irán como un elemento también importante de apoyo a Siria. Se está promoviendo nuevamente el turismo para el regreso, ya hay gente que está volviendo. Nosotros empezamos a tener mucha gente interesada en visas para ir a Siria, a ver sus familias, etc. Y turistas que son los turistas profesionales, que se dedican a caminar por el mundo. Sí, se ha vuelto a casi la normalidad. Conocemos la realidad de los conflictos internacionales a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. ¿Cómo abordaron los medios la guerra en Siria? ¿Cuál es el enfoque que el periodismo hace sobre la situación de los países árabes? Leading desperate civilians to flood social media with their cries for help. Este niño herido por los bombardeos de Rusia y del régimen sirio sobre Alepo se convirtió el jueves en símbolo de la violencia que aqueja al país. Y bueno, la verdad que los medios de comunicación tienen una mirada un poco sesgada, no tienen, diríamos, nunca en todos estos años pienso de que nunca tomaron real dimensión de la catástrofe que se vivió en Siria, y por ahí lo han tomado, diríamos, bastante relativizando el asunto y de manera esporádica, diríamos, la cuestión de Siria, diríamos, cuando hay un hecho muy puntual que por ahí llama la atención, cuando fue este niño que se encontró, diríamos, ahogado en las costas creo que fue de Turquía, diríamos, ahí hubo una gran movilización de la opinión pública, incluso acá en Mendoza, pero bueno, después como que de repente lo han tomado de manera muy puntual y casi, diríamos, de muy poca trascendencia o significancia, ¿no?, los sucesos en Siria. Debe ser que la vida de un sirio
para mí o de una persona de origen árabe, para los medios de comunicación occidental, para las industrias culturales, indudablemente que tiene menos importancia que la de un occidental. Hay una perspectiva importante que han tomado los medios, podríamos decir, de los países occidentales, donde desde un principio generaron una tendencia con este objetivo de visualizar como que fue una revuelta popular, algo espontáneo. Y por ahí se ha perdido un poco el criterio de tratar de mostrar en su momento también el rol que cumplieron las potencias europeas y Estados Unidos a la hora de financiar a sectores que por Occidente han sido denominados como opositores, pero que en realidad se ha financiado a sectores extremistas también con el objetivo de avanzar contra el gobierno de Al-Assad. En este sentido es importante por ahí tratar de tener perspectiva justamente sobre el tema, buscando información en medios por ahí no consumidos por Occidente, pero que han sido preparados por dichos países para tener una perspectiva alternativa. No refiero a que tengan la razón absoluta, pero sí dan una visión para que uno pueda sacar conclusiones, ya sea el caso, por ejemplo, de Sputnik, que es un medio ruso, o Hispain TV, que es un medio iraní, que justamente brinda bastante perspectiva sobre el tema. En Mendoza, la comunidad siria tiene gran presencia. Quienes tienen ascendencia de esta sangre árabe continúan manteniendo viva la cultura, como por ejemplo las actividades que realiza el Club Sirio. La comunidad está vinculada permanente, de un modo u otro. Uno forma parte de la comunidad, hemos formado siempre parte de la comunidad. Entonces tenemos instituciones, varias instituciones que conforman, desde el Club Sirio Libanés de San Rafael, que está en el sur, el Club Sirio de Mendoza, en calle Córdoba, el Centro Islámico Árabe de Mendoza, el Centro Ortodoxo de Mendoza. Todas son entidades que conforman el grupo completo, digamos, lo que conforman todos los descendientes de sirios. Bueno, no, nuestra institución básicamente desde hace muchísimos años que se dedica a la actividad de las danzas árabes, del dabke, básicamente el idioma. Tenemos un profesor que ya hace varios años que está en la institución. Organizamos algún curso de cocina árabe que también es muy importante, y algunas charlas históricas, políticas, también se desarrollan en nuestra actividad en cuanto a puntualmente la cultura de nuestros abuelos, ¿no? Los números son elocuentes en cuanto a que entre sirios y libaneses sigue siendo hoy por hoy la tercera colectividad más grande de la Argentina, digamos, después de los italianos y los españoles. Entre descendientes se puede estimar un cálculo entre 4 o 5 millones de personas que tienen raíces sirias o libanesas acá en toda la Argentina. El conjunto de características que distinguen a una persona de otra constituyen su identidad. Tan importante de conocer como la cultura de sus antepasados familiares, que permiten comprender las raíces y la esencia de su ADN. Está muy bueno buscar la identidad, buscar los orígenes. A veces la ignorancia de la gente hace que quizás uno no diga su origen porque, o más allá de un chiste, lo que sea, el tema del terrorismo, o esto, lo otro, y bueno, yo creo que hay que tener valor y confianza como para decir uno quién es, de dónde es, y al que pueda transmitir y hacer que esto se transmita, el tema de las tradiciones en cuanto al origen del país, y lo que se pueda que lo haga, porque es algo que uno va dejando y es para el día de mañana que la gente que siga nuestro camino tenga firmeza y solidez para demostrar que sabe de dónde es. Y yo creo que cuando uno sabe de dónde viene, sabe para dónde va. Como vimos en este programa, después de 10 años de conflicto, Siria está volviendo a la normalidad. La realidad siria es seguida atentamente por la Argentina, más precisamente
por los descendientes de sirios que llegaron a nuestro país principalmente en la corriente migratoria de 1900. Asimismo, la cultura siria se vive actualmente en Mendoza, siguiendo las tradiciones y costumbres. Los invitamos a ver más en detalle en nuestro sitio web on demand, www.acequia.tv. Hasta la próxima.